¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos entonces ahora martes 11 de septiembre, si no me 11 de equivoco. septiembre. Día del Maestro, la caída de las Torres Gemelas, ¿y qué más? Tantas cosas que habrán pasado 11 de septiembre. 16ª emisión de Ese Punto. Estamos saliendo en vivo acá del canal Hora 60 en San Isidro. Tengo dos invitados de sexo masculino. Leandro Bobchuk, que yo lo he conocido casi siempre en su faceta de gestor de eventos culturales y demás, pero también sé que él tiene todo un trasfondo con la música y la actuación, ¿verdad? Exacto. He tenido mi experiencia en la música y en el teatro, que probablemente es lo que me hayan llevado a ser luego un gestor cultural. Puede Sí. ser, el otro día hablaba con una señora, a Mariel de la biblioteca, ¿la conoces? De la biblioteca de la UNTREF. Sí. Bueno, que en el mismo problema del artista de decir, uy, pero cómo uno se abre paso acá, uno fantasea con poder estar del otro lado, del lado de quienes gestan, para decir, cuando yo esté ahí voy a acomodar las cosas de otra manera. Sí. A mí se me dio como algo natural, en el sentido de que, tanto como cuando tocaba en bandas, como cuando estaba en un grupo de teatro, capaz en bandas era el que buscaba el lugar para tocar, el que trataba de conseguir los equipos, el que mandaba a imprimir los volantes, las entradas. Y llegó un punto en que arriba del escenario seguía pensando en esas cosas. Entonces medio como naturalmente dije, bueno, me está tirando más el lado de la producción, o estoy más pensando en la producción que en la parte artística. Y con el tiempo también se dio de que de la música del teatro nunca viví, y de lo que es la producción sí pude empezar a vivir. Entonces fue... Y una pregunta te hago natural. respecto a eso, porque yo a veces meditaba en esta cuestión de estos dos roles distintos, ¿no? Dentro del todo del espectáculo, por decir así, o del producto artístico, del artista propiamente y de aquel o de aquellos que hacen toda la labor de gestión y demás. Uno a veces piensa, el artista es el que está en la cosa más etérea, más fácil, más del espíritu, del goce, de las musas, y el otro es como el que hace el trabajo más sucio, más mundano, más de sudor, más de esfuerzo, menos grato. Pero puede ser también que el gestor, el productor, lo viva con musas, con inspiración, creativamente, poéticamente. Seguramente, cuando pensás en una producción, y más en Argentina, tenés que ser creativo al taco todo el tiempo, porque nunca tenés los recursos que necesitas. Con recursos no me refiero solo a lo financiero. No sé, a mí me ha pasado de llegar a producir un recital y había equipos que no levantaban, que no prendían, y de golpe ponemos para medir la tensión, había 160 watts. Entonces ahí me acuerdo que lo que no funcionaba o no levantaba era una pedalera digital, y salimos corriendo a buscar pedaleras analógicas con batería de 9 voltios. Te digo algo chiquitito, pero como que va pasando todo el tiempo, que te encontrás con situaciones que no te esperabas. Y ahí hay que responder con creatividad. En cuanto a lo que decías, me hacías acordar mucho a, no sé si leyeron Megafono la Guerra, de Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal. Que él plantea en ese libro como que hay dos batallas. La batalla territorial, por llamarlo de una manera, que es la batalla que damos día a día en nuestras luchas, que nada, es la batalla de levantarnos todos los días y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para tratar de ser el cambio que vemos en el mundo. Pero a la vez él hablaba de la batalla celeste, que era la batalla del sentido. De construir nuevos sentidos para que las cosas vayan cambiando a lo largo del tiempo para mejor. Y un poco en la gestión cultural creo que estamos en esto de que hablas de lo territorial y lo volátil, por llamarlo de alguna manera. Creo que estamos dando las dos batallas. Creo que eso es lo interesante, o por lo menos lo que a mí me atrae, poder estar dando esas dos batallas en simultáneo. Interesante, qué lindo. Bueno, muchas gracias por haber venido, por aceptar la invitación. Y tengo acá al estimado Pablo Fogo, también gestor cultural, tiene el que creó la Fundación Miguel Abuelo, porque hay una especial relación con
con Miguel Abuelo, ¿verdad? Ujú. Músico también. Sí, sí. Eh. Sí, bueno. No solo músico, pero en principio, por ahí poeta, Poeta. quizás su autodefinición... No, me refería a vos, no ahora a No, Miguel Abuelo. no, yo no, poeta no. No. Si bien escribo, siempre he escrito más en relación a productos, a producciones, a situaciones, a conceptos, no desde el punto de vista poético estrictamente, sino más bien todo lo contrario. Puede haber poesía en una gestión, como el hecho que recién decía. Una producción aparte tiene mucho que ver con algo que no existe, porque si no, no se estaría produciendo algo. Entonces, en realidad el rol de los productores o los gestores culturales es bastante difícil de precisar, porque cuando vos tomás, digamos, como un objetivo, un proyecto, podés tener una intuición de lo que te gustaría que pase. Ahora, del dicho al hecho hay un recorrido en el cual se suma arte, se suman dificultades, se suman fortalezas. No hay dos obras iguales. Esta idea de que por ahí en el mundo moderno hasta se estudian, ¿no? Y es muy difícil estudiar lo que no sabes cómo se va a hacer, porque pasa de todo. En general siempre se asume como que el productor es el que lleva a buen puerto un proyecto. A veces no depende estrictamente del productor. Hay proyectos y obras que hubieran sido, viste, si fuera que sería, hubiera sido fantástico que algo pase y no se pudo hacer. Entonces la producción no es solo lo que sale y lo que se ve, sino todos unos intangibles que quizás eso es lo que te define interiormente a que te querés dedicar a eso. Y Perdón, perdón que interrumpa por algo muy técnico. Es posible que haya que correr para que te dé más hacia tu boca la punta. bien. No, es que no tengo pompón. Mi privilegio. No. Ahí va. Sí, Ahí sí. Yo no me muevo. ahí estamos, Por las dudas ahí estamos. estoy- Perdón ahí la interrupción, pero... Bueno, volvería a decir lo que dije. Y es lo que observo es que siempre me ha resultado interesante desde aquella vez que un sonidista me dijo que era entre los sonidistas decían que era el quinto elemento de la música. Como que estaba la armonía, el ritmo, la melodía, el timbre y el ingeniero de sonido o el técnico de sonido, una cosa así me había dicho. Sí. Porque él quería como que los músicos tuvieran en cuenta su papel como del mismo nivel de importancia. Que yo creo que es importante. Vos podés tener la voz como nunca un día, la guitarra hiper afinada, pero tenés un sonidista torpe y te puede arruinar todo. Y sonidista como también podría ser el productor, el gestor, Estados el de ánimo. organizador, Hay el financiador. No, pero a veces se habla de que las dificultades son de objetos que se mueven o no se mueven, de que se encuentran. Una producción tiene, muchas veces, es el contagiar el impulso de que la cosa se va a hacer, por ejemplo. El desánimo que produce que algo no pase como se quería en un primer momento. Entonces, para mí desde la producción lo que se le trata es de reasignar todo el tiempo sentido y valor a lo que se hace. Porque muchas veces en el devenir, ¿viste? Pero no tiene que ver con que si todos querían, está casi todo. Y a veces el ánimo no funciona o hay dificultades personales de las personas humanas que pasan todo el tiempo. Los humores también
sostienen que algo se realice o no. Entonces, Entonces hay que un gestor emocional, tiene que haber también gestor espiritual. tenés que apelar a casi todos los recursos que se te ocurran y veas posibles para que una obra se llegue a concretar. Y para mí es tanto en el terreno individual como cuando es colectiva, pero en realidad el desafío es ese, es poder llevar a buen puerto una idea. Entonces, yo vengo por ahí desde ese mundo lejano de crear una organización que no existía, porque vos decís, bueno, que haya una montaña, ¿no? Pero eso por ahí está en tu cabeza, y el que tiene que crear la montaña sos vos. A veces no, a veces ¿viste? Es como hablar o tomar lugares que ya están Bueno, en existentes. esta búsqueda de la manifestación de la idea, como es la famosa frase de Hegel respecto al arte, ¿no? La manifestación sensible de la idea. Vamos a hacer un punto suspensivo, si les parece, a esta reflexión, a este planteamiento, y pasamos a mirar los videos que han elegido, que ya este video, vamos a ver primero el que eligió Lea, el que va a compartir Lea, que son los primeros minutos, pero es un video un poco más largo, pero ya casi terminaba ahí donde... No, sí, serían los primeros minutos. Más que nada lo que me interesó es la construcción, que en realidad podría haber muchos videos construidos así. Pero me gusta esa cosa de construirlo colaborativamente. Al menos la parte visual, ¿no? La parte visual, exactamente. Sí. En este caso es solo la parte visual. Es una canción de un artista del oeste, Ignacia se llama. Pero lo que habían hecho era como que todos manden videos a través de las redes sociales interpretando la canción o haciendo playback de la canción realmente. Y a partir de lo que todos mandaban con distintas cámaras, formatos, lugares geográficos, se construía un solo video. Y me pareció interesante desde ese lado. Muy bien. Vamos entonces al video de Leandro.
Entonces ahí estuvimos viendo y oyendo una canción, Tregua, de la artista argentina Ignacia. Nada, y eso es lo que te decía, me parece interesante que si vos como productor tenés que hacer un video con todas esas locaciones, te sale una fortuna, pues veías, decía Caracas, Barcelona, París, Tandil, Casero, y que capaz a través de la colaboración se puede lograr cosas que de otra forma no, o que tiene un costo que no podemos alcanzar. Como que también el ingenio aplicado a la digamos, a la maximización de los recursos, a gastar menos y hacer y lograr quizás lo mismo o más de lo que se podría haber logrado. Que muchas veces cuando hablamos de cultura colaborativa o economía colaborativa tiene que ver con esas cosas. Por ejemplo, yo sé que en la ciudad de Buenos Aires hay un circuito de centros culturales que por ahí se ponen de acuerdo para hacer compras colectivas, donde ya no ven un centro cultural al otro como competencia, sino como aliado. Bueno, ¿qué necesitamos todos? Todos los centros culturales indefectiblemente van a necesitar papel higiénico, entonces en vez de cada uno ir a comprar 4 rollos, nos juntamos 10 centros culturales, vamos a comprar 40, y ya por esa soncera, capaz el rollo en vez de pagarlo 4 pesos, lo están pagando 2,50. Y sí, y más en tiempos como ahora, donde los recursos escasean y en la cultura siempre escasean los recursos. Entonces está bueno pensar en la colaboración como signo de época. Y piensa también en la voluntad de participar, ¿no? De todos, no sé qué vínculo tendría esta gente con los artistas con Ignacio, lo que fuese, porque eran todos amigos, pero también ese sentido profundo quizás de que, aunque a veces la obra lleve tal nombre que la firma, ¿no? Miguel Abuelo o Ignacia, lo que sea, hay algo del nosotros, hay algo de que es de todos, ¿no? A veces es como del país o de la humanidad, y que sentimos que hay que sumarse. Bueno, podemos ver entonces el video que ha elegido Pablo. ¿Qué es esto? ¿Querés comentar alguna cosa? No hay mucho para comentar, es una versión de Buen Día a Día de Miguel Abuelo. Interpretada por el mismo Sí, Miguel sí, Abuelo. se explica solo. Que vamos a ver, no completa, un fragmento. Una mitad quizás. Buen día, 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 buen día. 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 Buen día, perro, mujer, buen día. Árbol, buen día, señor, buen día. Buen día, madres, hijos, buen día. Buen día, padre, hermano, buen día. Buen día, uñas, pies, buen día. Buen día, día, ojos, buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad. Aquí tu intención, apelmazado de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa. Aquí, mi boca arriba y gritando, ¡buen día! A todo lo que pasa. Yo soy el que la ha roto de tu paso olvidado. Aquel que te camina, descalzo, entre tus pasos. Nada sé, no. Nada sé. Nada sé. Nada. Buen día, 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 buen día. Buen día, 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 buen día. Buen día, 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 buen día. Buen día, sol, sol es buen día. Buen día, árbol, perro, buen día. Buen día, padre, de no sentir, de no ser, de. Aquí, púlsera con bonete o música tirolesa. Yo, zapato, transpirar, palabra vaga, memorias puestas, pero no olvidadas. Tómate de mí. Tú no sabes andar por este río y sin baranda. Suéltate después, que no lo veas. Tú dueles del amor, aquí, en el mundo. ¿Y tú? Tú aguardas en la casa de tu muerte. Aunque el mar te robe todo el viento, aunque el viento te robe la saliva, recuerda, recuerda, la luz refleja afuera. La luz
refleja adentro. Cavaremos hasta la superficie de la tierra. Todo lo de buscar ya fue encontrado. Creciendo vengo desde un viejo informe y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa. Adentro mío esconde hoy tu mano para tratarte de ubicarte en alta cima, tratando de ubicarte en algún pájaro. Que suba lo que crece, lo que se aparta, aparte, lo que vino, se encuentre, lo que se fue, se vaya. Aquí voy yo, el que río y río, bajo y sobre las vertientes. Aquí voy yo, el que buscó ser tu amigo y qué hermoso río que sueña en ti, llamando humano, 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 humano. El pensamiento corre, los ojos iluminan, la voz llega y escapa, el cuerpo baila. ¿Por qué trastocar la lozanía de tu alma? ¡Ah, el yugo! ¡Oh, la estridente coraza! ¡Brindo contigo, Holderlin, por lo gratis! La bendición etérea y ónguense las manos serviciales de aquel amor industrioso y fraternal. Buen día, día, buen día, 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 buen día, buen día, 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 buen día, buen día, remanso, tempestad, buen día, sol, sol es buen día, muerte, niño, buen día, mujer, vida, buen día, 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 buen día, día. ¿Y si hubieras contraído compromiso con la muerte? ¿Y si hubiera muerto acaso? Peleando. Escuchábamos entonces la primera mitad de esta famosa canción de Miguel Abuelo, Buen Día, Día. Pablo es sobrino, hijo de la hermana de Miguel Abuelo. Sí, sí, sí. O sea que esto para mí es música de fondo de hace un montón de tiempo. Esta versión casualmente es previa a la grabación del disco Buen Día, Día. Y aparte Miguel no hacía una versión estándar, mucho tenía que ver dónde estaba y al ser una obra tan larga también lo acomodaba a situaciones. Entonces, si bien no hay muchos registros, se encuentran que hay distintas letras, ¿no? Y las ideas que están transmitidas también en esas versiones distintas son re interesantes, como que hasta podría haber apuntado el tema para otro lado. Y bueno, Miguel empezó a Buen Día a Día a darlo a conocer cuando volvió de Europa. Como que lo venía masticando ya desde allá y acá lo sacó. Bueno, estamos entonces acá, bueno, con Pablo hemos tenido varias conversaciones de todo el mundo que hay detrás de Miguel Abuelo y de lo que él ha hecho en pro de la labor de Miguel. Sugiero entonces, bueno, ya en 5 minutos vamos a hacer una tanda de unos 8 minutos y medio, luego viene la segunda parte del programa. Quisiera aprovechar para compartir el video que yo he elegido, que puede ser un poquito extraño o polémico, porque es un compilado breve de algunas célebres respuestas que dio este famoso convicto norteamericano Charles Manson, que es como una figura icónica así de cierta cuestión del mal o del crimen, acusado por ser autor intelectual de unos asesinatos. En fin, luego yo explicaré más de por qué siento, pero para apresurar la cuestión y luego reflexionar sobre todo juntos, vamos con este video. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo, and a straight racer if you get too close to me. What do you see when you look inside yourself? Inside myself, I see everything. I see all. I see the good, bad,
the evil, the dreams you haven't dreamed, the worlds you haven't conquered. The mind is endless. You put me in a dark, solitary cell. And to you, that's the end. To me, it's the beginning. It's a universe in there. There's a world in there. I'm free. What do you think it is about you that makes people want to be a part of whatever it is you're a part of? I'm brand new. Everything I do is always brand new. Have any friends you talk to? I'm friend to everything I see, everything I know, everything I feel. You believe in God's wrong? Sure, I believe myself. Why wouldn't I? Which one? People say you're mad. Yeah, I am. The world of madness is a lot bigger than the world of sanity is a little world. Insanity is the universe. Do you feel blame? Are you mad? Do you feel like Wolves Bob Referendus? Bueno, ahí estábamos con este tan particular individuo, que es como una mezcla de sensaciones, ¿no? Que diría, un loquito simpático si no supieras todo lo que pasó alrededor de él. Sí, sí, pues por un lado también este impacto de verle la esvástica ahí tatuada con... vamos a dejar todo esto en suspenso, vamos a, si les parece, a ir a la tanda y ver que en la segunda parte qué reflexión nos depara. No hay que asustarse porque él dijo que está loco. Él dijo que está loco, al menos... O sea que ya nos libera de parte del asunto. Puede ser, puede ser. Después descubrimos si nosotros también estamos locos o no. Ah, bueno, sí, eso es chaparrón. Chaparrón. Entonces vamos a hacer ahora esta tanda de 8 minutos y medio en principio y luego volvemos con aquello a lo que esta reflexión nos llevará sobre la gestión, el arte, lo colaborativo, los locos y demás. Estamos, ¿qué tal? En la segunda parte del programa, esta 16ª emisión de Ese Punto con el estimado Leandro Bobchuk, con Pablo Fogo. Vimos 3 videos. El primero, el que compartió Leandro, era una canción de la artista argentina Ignacia, la canción Tregua, que el videoclip fue hecho colaborativamente, gracias también a las redes sociales, ¿verdad? Luego un fragmento de la canción Buen Día a Día de Miguel Abuelo, y luego unas respuestas, un compilado de respuestas que diera el famoso convicto norteamericano Charles Manson. Bueno, qué mezcla, ¿no?, que se ha dado. Pero, ¿qué han sentido ustedes como problemática o cuestión que está queriendo expresarse en estos videos, en lo que venimos hablando? Tenemos 3 líneas que marcan los 3 videos, ¿no? Yo creo que ya opiné sobre el que trajo Pablo, todos los disparadores y la intriga sobre Miguel Abuelo, que a uno da ganas de preguntarle y capaz se quedaría horas. Ahora fuera de cámara estábamos hablando de eso. Y también hablamos un poco lo de Manson, que locos hay de todo tipo y de todos los estilos, y te puede caer simpático, pero en este caso ese simpático fue peligroso. O sea, el problema del loco es cuando es un loco peligroso, tenés el famoso loco lindo. Y nada, hay que tener cuidado también con los locos peligrosos. Pero pensaba también en aún siendo peligroso, o que digamos, lo que a mí más me llega es lo que puedo ver, digamos, de sus respuestas. Después las cuestiones judiciales, sé que hay toda quienes eran partidarios de que era inocente, él mismo se consideraba inocente, otros, bueno, tendrían sus
sus cargos y demás, pero son aspectos que, digamos, desconozco. En fin, sí sé que había toda una cantidad de gente que estaba como muy interesada en él, artistas y demás, o sea que se volvió también representante de cierta ideología o de cierto mensaje o de cierto modo de encarar las cosas que se acercaría al arte, a la expresión artística, aunque sea el de la corriente de los malditos, como se dice, de los artistas malditos. Y veo en que toda la gente que se suma para que, ¿no?, ciertas expresiones puedan darse, porque imagino que en tu caso, si bien a veces por ahí te toquen hacer trabajos por trabajo, en otros te surgirá una voluntad de apoyar ciertas expresiones, ¿verdad? Seguramente. Yo tengo mi trabajo principal, que es el que me paga un sueldo todos los meses y me permite pagar la luz, el gas, toda la comida. Pero por otro lado también tengo mi trabajo que no me es redituable económicamente, pero me es redituable por otro lado. Yo tengo con unos compañeros un proyecto editorial y justamente estamos presentando un libro a las 7 de la tarde y la verdad es que de ahí no vemos un mango, pero sí sentimos esto de que estamos aportando algo, dándole algo al otro, a la sociedad, a nuestro campo de estudio y de acción, y la gratificación viene por otro lado. ¿Y te ha pasado a veces, como puede ser también quizás el caso de Pablo, le pregunto a Pablo en todo su trabajo en torno a Miguel Agüero, que esta cuestión de que sea el nombre de otro el que se lleve los créditos o las miradas? Uno hace un trabajo porque cree en un mensaje, en algo que se exprese, pero es más bien el nombre de otro el que se lleva los elogios. ¿Cómo lo han vivido eso? ¿Cómo lo sienten? Todo el tiempo, pero la verdad es que a mí con los años cada vez me importa menos, me parece, mi nombre. ¿O no? Hay una experiencia brasilera que es Fora do Eixo, que después mutó o creó a su vez otra subexperiencia que es Media Ninja, que nosotros para un libro usamos una foto de ese medio de comunicación alternativo que es Media Ninja y en los créditos del libro tenés que poner de quién son las fotos. Y ellos nos dijeron, no pongas el nombre de quién sacó la foto, sino pones foto Media Ninja, pues nosotros somos un colectivo. Y en ese caso lo entiendo totalmente y me pasa todo el tiempo. Cuando formás parte de un colectivo, el todo está por sobre las personas. Y si hay un objetivo común, para mí no está mal. Y en el caso de que ese colectivo es el nombre de una persona, como el caso de Miguel pero Agüero. es, primero, a mí no me entra ningún problema hablar 7.000 millones de horas seguidas de Miguel Agüero, recordar su obra, al contrario, me gratifica. Quizás esta aventura de la fundación empezó hace ya casi 20 años, con posterioridad a eso, que si bien tiene algún punto de contacto con Miguel, no estrictamente, armamos una cooperativa de trabajo, porque la fundación tenía la limitación de que al ser una entidad sin fines de lucro, siempre se armaron como grandes bolas de gente completamente ad honorem, digamos. Si en algún lugar está situada la fundación, es en un lugar en el que ni genera bienes, ni los da, ni los pide, sencillamente trata como de ir en distintas circunstancias, que son todas distintas, por eso depende de la gente que aparezca. Divulgando la obra de Miguel, en tiempo, digamos, como más actual, ya llevamos años con la cooperativa Los Hijos de la Nada, y una cooperativa tiene una función muy bien distinta a algo de reconocer en primera persona, porque yo no podría decir a esta altura cuánta gente en el proyecto que se viene sosteniendo desde el 2009 pasó, que si bien sí tiene, es una empresa de tipo social, encontrar el cauce no es tan simple, y a veces también va pasando que hay gente que va viniendo, que se va yendo,
y se empiezan a hacer cosas que ya es, viste, la diferencia puede haber entre un solista y una orquesta. El trabajo que a nosotros por ahí más en esta época nos dieron, digamos, como a valorar, es el trabajo individual, que es un poco la lucha de la época. Sin embargo, casi todos los proyectos que tienen raza humana han involucrado a gente, a varias personas, ¿no? En esto perdón que interrumpa, porque en un programa anterior que estuvieron el músico Carlos Brites, el que es el violinista, y Daniel Serra, se reflexionó desde el lado de la experiencia de artistas, qué pasa con los llamados mecenas, o los que tradicionalmente y todavía hoy son personas de dinero que suelen financiar a un artista para que haga tal proyecto, qué sé yo, o le pagan una pensión y demás. Y habíamos visto un video de Dalí en el que hablaba de una mujer que puso todos los recursos para que él hiciera lo que quisiera y lo contento que estaba, en fin. Pero ahora pienso desde el otro lado, quizás ustedes, desde el lado de ser gestores o productores o invertir dinero, tiempo para la difusión, la presentación, el buen armado, digamos, de lo que podríamos llamar, entre comillas, la obra de alguien más, la obra de otro. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué uno elige apuntar su tiempo, su esfuerzo, sus recursos a eso, a esa persona, a esa expresión, a ese arte, habiendo tantas cosas otras posibles que hacer? Yo creo que uno trabaja por el bien común. En cierta manera, salvando las distancias o las circunstancias, es como cuando haces algo por la patria. Sabés que si la patria está mejor, uno está mejor. Si trabajás por una causa que crees que es un bien común, si esa causa funciona mejor, voy a estar mejor yo y van a estar mejor los demás. Me parece que es en ese sentido. Quizás yo como músico en un momento sentí que no era lo talentoso que me gustaría ser, y sí vi otras personas que eran más talentosas que yo y que capaz en mi aprendizaje, pese a no tener talento, sí me di cuenta que era bueno para organizar las cosas, para hacer que el sonido, el tiqueteador, el ordenador de sala estén todos juntos en un lugar, y yo ese aprendizaje o ese aprendizaje lo pongo al servicio de quien lo necesite. Me parece que tiene que ver por ese lado. ¿Y ustedes qué sienten que de alguna manera esperarían ver, encontrar en un artista para decir, este es alguien en el que a mí me gustaría apoyar, en el que me gustaría que su obra avance o que referido a eso, en realidad si uno esto lo empieza a tomar como un trabajo, como una vocación, tiene mucho que ver lo que te inspira el otro, y para mí lo mejor es no meterse donde uno no ve que se pueda llegar a un buen resultado. Primero porque pierde el tiempo el otro y lo perdés vos. Generalmente cuando las cosas se hacen estrictamente por plata, se saltea esto. Y yo por ahí vengo más bien tratando de ayudar a que se pongan en marcha otros motores. Quizás ese es un poco el objetivo de fondo de la cooperativa, de crear condiciones para que personas que por ahí le han faltado o medios o tienen desconocimiento puedan estar en algún lugar acotadas. Pero esa idea de que va a ser una obra descollante, deslumbrante, tampoco es el eje, ni el éxito ni el fracaso que vaya a tener. A mí me interesa más la realización, el hecho desde una idea que es algo que está dentro de la cabeza, compartir por ahí con otro, el llevar de esa idea a la acción y que se materialice. Para mí eso ya es un punto de ayuda. Y no lo pienso como la continuidad, de que si
Viste que no es como fabricar gomas de auto. Claro, porque como podría... uno salió bien. A eso me refiero, que es tan ambiental el tema, que primero no hay garantías de ningún tipo. No hay garantías. Esta falsa idea de que si haces las cosas de determinada manera sale, creo que... Bueno, lo que decís, no me viene un nada poco que la ver figura con en el deporte, en el arte del buscatalentos, de que toma el muchacho joven, que canta bien, tiene facha, qué sé yo, y tipo Justin Bieber, bueno, le armamos todo y después eso nos va a nosotros generar grandes ingresos. No lo sé, yo creo que el sistema funciona exactamente al revés. En vez de ser inclusivo, es exclusivo. Entonces, más bien que los que llegan es como la decantación de un sobreesfuerzo y de la conquista de un lugar. Entiendo que en el mundo artístico hay otras fibras, otras cuerdas, que en tal caso son las más interesantes. Y a veces vos pensás que una persona, alguien le dé pelota, se interese en algo que escribió, puede posibilitar que si acumula unos cuantos de esos escritos hasta pueda llegar a ser un libro. Probablemente uno cuando está escribiendo no está pensando en el libro, está escribiendo en la idea, en el gusto que le da expresarse y lo que le quiso decir a una chica, al papá, a un aviador, al público, a cualquiera, un mensaje, ¿no? Y para mí tiene mucho más que ver con lo que uno quiere comunicar que con el éxito que eso pueda llegar a tener. Es una de las cosas para mí más difíciles de atravesar. Porque a veces se hacen peldaños y no dan las condiciones para más que eso. Bueno, respecto a esto que decís, Pablo, y le pregunto también a Leandro respecto a lo que él decía de la comparación que hacía con lo del bien de la patria. Pensaba en lo que es en la cuestión en el sistema electoral de partidos, todos los que se ponen detrás de un candidato que más o menos representa lo que vos querés para el país, o al menos es el menos alejado de lo que vos querrías para el país, y aunque está ese nombre y esa cara, está todo este equipo de gente atrás tratando de que gane. Y que festeja como si hubiesen ganado ellos, casi como festejamos cuando gana Argentina y ganamos, decimos. Y cómo sucede con el artista, y también lo que decías del escritor, cuando el escritor está por ahí, como decía Jim Morrison, simplemente expresar las propias fantasías, manifestar las propias fantasías, pero de pronto hay gente que dice, este mensaje tendría que llegar a todo el mundo, esto tiene que difundirse. Bueno, eso es lo que vale la pena producir. Si no te da eso, probablemente salga algo tibio, si sale. Pero, insisto, no es para mí el eje de la actividad de producción. El eje de producción es ayudar a que se manifiesten ciertas cosas, y para eso uno cumple un rol, concretamente desde la producción. Y tiene que ver con la ayuda. Sobre todo si vos estás trabajando con contenidos que no son tuyos. ¿Viste? Porque si uno tiene su particular manera de abordar o una idea, un pensamiento, una pintura o lo que fuere. Hoy existen carreras de productor, ¿no? En otra época, hará 20, 25 años atrás, era inimaginable algo así. Se fue, digamos, como armando esta idea aparte de producciones sociales. Hoy hay mucho camino más recorrido. Exacto. Entonces también es algo que supongo que está en discusión y se lo está buscando los medios y las utilidades, pero que de hecho el rol es importante porque condensa, obvio, mientras más conocimiento haya, ayuda, pero para mí tiene que ver con... Bueno, y esto que decís de... Uy, ya estamos... llegamos a los 5 minutos finales. Lo que decía Pablo, yo hice la carrera de licenciatura en gestión de arte y la cultura. Yo no me considero productor o gestor a partir de hacer la carrera. Claro.
Lo que sí me dio mucho la carrera fue fundamentos para poder explicar lo que hago. Antes capaz hacía esto y lo hacía y porque se hace así. Ahora no, se hace así porque tal y tal cosa. Por un lado. Por otro lado también me dio herramientas que al explicar esto lo puedo transmitir a otras personas para poder enseñárselo, para que no quede como un conocimiento, una experiencia que sea solo mía, sino que pueda compartirla con otros. Ahora les pregunto, y él decía también algo, Pablo, no son contenidos de uno, ¿no? Uno no está trabajando, en principio, son los digamos, el mundo creativo que sale de otro. ¿Y qué pasa cuando, como puede suceder con el caso del político, que decís, no voy a estar yo ahí, las decisiones no las voy a tomar yo, lo estoy votando a y como suele pasar, de pronto gana y toma otro carril y qué sé yo? ¿Qué pasa si ese artista después deja de representarte? Deja de manifestar ese tipo de cosas que a vos te entusiasmaron en primera instancia. O el mismo temor del artista ¿Pasa si de vos fuiste decir... el productor de un desastre así, decís vos? No, es que de alguna... Todos los artistas cambian con el tiempo y No, lo estaba diciendo desde el punto de vista político. Claro, porque eso tiene consecuencias. Ponele que vos producís a una persona mala, a un Mason, ¿no? Estábamos viendo ahí a Charles Mason. Imagínate que vos sos el productor de Charles Mason. ¿Cómo explicás eso? ¿Cómo te lo explicás a vos mismo? Por algo apareció ese personaje. Ahí hubo una producción mediática abundante. Tanto es así que está como en una especie de cono de silencio. Y te comparo, ¿te parece que con la política pasa algo muy distinto? ¿Quién construye esa monstruosidad? Además es interesante el ejemplo de Manson, porque él está acusado no de ser asesino, sino autor intelectual, o sea, de ser la mano oculta. Y bueno, un político no distaría mucho. Pero el productor también, el gestor, es la mano oculta de alguna forma, en cierto sentido, y no es inocente de lo que está expresando el artista también, ¿no? Bueno, pero en este caso, en el caso de Mason, por ejemplo, visto ya la distancia, hoy puede parecer un loquito, sacudió una sociedad entera, como lo hicieron las Torres Gemelas, que parece que también fueron un montaje, obra de la producción. Entonces, mirá cuántas maneras hay de producir. Entonces, suponer que el producto es bondadoso por el hecho de que sale, porque tiene éxito, también ahí hay un problema. Hay cosas a tomar en cuenta. A veces es mejor no producir algo. Bueno, entonces acá ya estamos en la instancia final del programa. Lo que veo que, bueno, se abren distintas cuestiones, desde el cómo, el por qué, digamos, las cuestiones de aprendizaje, como decías, del estudio, de todo, la justificación. Y yo veía como más que implicaba la reflexión, si se quiere, moral o filosófica, de por qué nos la jugamos por este mensaje, por este artista, apoyamos, nos arriesgamos también, casi como con la situación de votar por o apoyar a un político, a un líder político, y qué tipo de cosas vamos a alentar para que crezcan en la sociedad, qué tipo de cultura, qué tipo de artes, qué tipo de expresiones, y cómo el gestor es en buena medida responsable de que ciertas cosas buenas se den o dejen de darse, ¿verdad? Ciertas cosas malas. Por eso. Hay que ver, a veces hay interesante material para producir y a veces de algunas producciones salen unos monstruos que si hasta uno pudiera elegir no haberlo hecho no lo haría. O a veces algo pensás que va a ser malo y... Claro, y todo lo contrario. Para mí hay que no es solo para reducirlo al tema de la producción. Digamos, cuando uno empieza a trabajar con valores, empieza a trabajar con intangibles, ahí es donde empieza a ser ya difícil decir Mason fue bueno, Mason
fue malo. Depende para quién, depende. Por ahí fue un buen empleado. Para los que armaron esa cosa, entendiendo que solo el tipo hizo lo que hizo. El Estado que eso tomó público ya requiere de que ahí hubo toda una preparación y abunda hoy la producción sobre noticias, sobre conceptos, sobre lo que la gente debe comer. Digamos, si vos empezás a ver ya producciones casi todos, y lo vas a ver ahí. Y hay como dos ejes, así como hay un bien y un mal, hay cosas de las que podrías arrepentirte de haberte metido, otras que te tenés que meter para aprender, entendiendo que no hay un camino previamente establecido. Y esto creo que pasa para casi todos los quehaceres. Entonces está este riesgo que es casi similar al del artista cuando se mete en el mundo interior, el riesgo de en qué vamos a poner las fichas, el esfuerzo, riesgo económico, riesgo de entrar en la cárcel, riesgo de... Pero bueno, en todo hay riesgo. En todo hay riesgo, en todo hay Cuando vas a la riesgo. carnicería podés Claro, encontrar un buen corte o un mal corte. En el tren hay riesgo, abajo del tren hay riesgo. Todo es riesgo, todo es oportunidad, todo es crisis, porque ese es el mundo psicológico humano, que es diferente a las cosas así cuadradas. Y yo les agradezco el riesgo de haber venido hoy. Esperemos no ir presos por esto. Si no dijimos nada. No dijimos nada, ¿no? No, nadie se enteró, no salió en cámara. No. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los que han mirado el programa o mirarán después este programa, y los despedimos con mucho afecto hasta la próxima emisión de ese punto.